Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Escuchemos este consejo de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Son pocas palabras, pero aquí hay un contenido muy profundo. Estamos viviendo en un mundo rodeado de maldad. Y los hijos de Dios se tienen que enfrentar cada día a aquellos que rechazan la sabiduría de Dios, su santa palabra. Y como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que decir y aceptar lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 13 nos dice. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como instrumentos de justicia. La recomendación, si te quisieren engañar, no consientas. Pero esto es difícil. ¿Cómo hacemos para distinguir entre el pecado y lo que no es? ¿Cómo hacemos para distinguir a aquel que nos quiere llevar a la maldad, a aquel pecador que quiere que lo sigamos? El concepto de la sabiduría es muy importante. El respeto a Dios. Cuando hablaban del temor, es la reverencia a Dios, el buscar a Dios cada día. Y recordar lo que dice Filipenses 2:13. Esto no es nuestro para uno decir, no consiento seguir el mal. Hay que pedirlo a Dios. Dice Filipenses 2:13. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para resistir a aquel que nos viene a engañar y para usar la fuerza de la voluntad y decir, no consiento seguir lo malo. Necesitamos el poder de Dios cada día. Pero ese poder viene a través de la palabra, de este libro precioso, de la sabiduría divina. Por ese motivo, David en el Salmo 119, versículo 11, él dijo lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra en mi corazón es la mente. En mi mente he guardado tu sabiduría, tu palabra, para no consentir contra el mal. En otras palabras, nos potenciamos a través de la palabra de Dios. La mente es potenciada para distinguir entre el pecado y poder decir, no consiento cometer pecado. Hoy nos vamos a enfrentar a eso. Y por eso necesitamos decirle al Señor hoy, Señor, que tu sabiduría me oriente para darle al pecado el nombre que le corresponde. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.